preparado. Amén. Bien, hermanos, el privilegio de ser miembro de la iglesia o la congregación local. El apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto. Podemos en esta noche decir a la iglesia de Dios que está en Gaitán, Robledo, Miramar, Kennedy de Medellín. Amén. Podemos decir a la iglesia del Señor que está allá en el país del sol naciente. ¿Cuál es ese país? El Japón. Podemos decir a la iglesia del Señor que está en la línea ecuatorial del África, Guinea Ecuatorial. Podemos decir a la iglesia del Señor que está en el corregimiento de Narices, que es allá en el Magdalena Medio. En otras palabras, el apóstol Pablo se dirige a la iglesia, cuerpo de Cristo Jesús, Señor nuestro. Usted y yo tenemos ese privilegio de ser parte de ese cuerpo como miembros que somos del mismo. Y el apóstol continúa diciendo: a los santificados en Cristo Jesús. Amén. Aunque estamos en ese proceso, la fe del apóstol Pablo es una fe, hermanos, trascendente. Amén. Que aunque estamos tan llenos de falencias, se presenta un poquito que están ahí. Aunque estamos tan llenos de falencias, de inconsistencias, de errores, sin embargo, Él nos llama ¿qué? Santificados. Porque estamos también en ese proceso de santificación y de perfección. Llamados a ser santos, llamados. Tenemos ese llamamiento de parte del Señor. Por eso, hermanos, estemos atentos. Hemos venido escuchando una serie de enseñanzas que nos invitan a la madurez espiritual. Porque de eso se trata, hermanos. Que esta iglesia, la iglesia de Gaitán, adquiera madurez espiritual. Y sigue diciendo Pablo: a los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro, en cualquier lugar. La iglesia del Señor tiene bandera en todo el mundo. Amén. No hay rincón del mundo en este momento que no tenga allí, hermanos, un pequeño grupo. Como dice la Escritura, que donde quiera que hayan 2 o 3 congregados en mi nombre, a través de las células o refanes, amén, la palabra del Señor se está sembrando. Pero lo que nos llama poderosamente la atención es el verso 3. Porque si usted observa cuando dice allí, Señor Jesucristo,
Señor de ellos y nuestro, hay dos puntos que enunciativos. Y dice, gracia y paz a vosotros. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Y cuando la escribe a la iglesia de Filipos, capítulo 1 y el verso 27, observemos lo que allí el apóstol Pablo está diciendo. Filipenses capítulo 1 y el verso 27. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis ¿qué? Firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe. Esto, hermanos, nos invita dentro de esos privilegios de ser miembro de la iglesia local. Porque ya vimos, hermanos, el privilegio del ser cuidados por un pastor. El privilegio del desarrollo espiritual, en segundo lugar. Y en tercer lugar, el privilegio que tenemos en esta noche de mantener la confraternidad, en otras palabras, el amor fraternal. Amén. Mantener, hermanos, esa unidad, porque precisamente confraternidad nos invita a lo que es la comunión cristiana. Allá cuando estábamos en el mundo, si nos miraban, entonces decíamos, fue que yo, ¿qué le hice para que me esté mirando tanto? Estábamos llenos de ¿qué? De prejuicios. Amén. Por cualquier cosa nos alterábamos. Pero aquí, hermanos, es diferente. Porque aquí somos pueblo de Dios. Porque aquí somos cuerpo de Cristo. Y cuando hablamos de confraternidad, que es un privilegio de ser miembro de esta congregación, de esta iglesia, esa expresión tiene un sinnúmero de sinónimos. Y atento a los sinónimos de lo que es la comunión cristiana. Es relación. ¿Cómo es nuestra relación los unos para con los otros? Trato. ¿Cómo nos tratamos? ¿Respetuosa o irrespetuosamente? No, Señor, tenemos que tratarnos respetuosamente. No tenemos por qué alterarnos. No, no hay razón. Si nuestra sangre es caliente, hermanos, enfriémosla. Y el medio que hay para enfriarla es ¿qué? La humildad, la relación con Cristo. Amén. Familiaridad, porque somos una gran familia. ¿O usted no se considera ser familiar? Somos una gran familia. Amén. Porque somos hijos de ¿quién? De Dios. De un solo Padre.
cuyo nombre es Jesús. Amén. De ahí que no estamos llamados a estarnos tirando, sino a mantener esa familiaridad. Otro sinónimo es correspondencia. Viene de corresponder. Amén. Afinidad. Cuando hablamos de afinidad en esta confraternidad cristiana, hermanos, tenemos diferentes apellidos. Tenemos diferente ADN. Pero somos de un mismo linaje. Amén. Tengamos en cuenta eso, hermanos amados. El apellido tuyo puede ser Gómez, Ramírez, Restrepo, Arango, Villada. Los apellidos que nos han asignado. Pero en cuanto a lo que estamos viendo en esta noche, nuestra afinidad es que de una sola sangre, de esa sangre que Él derramó en la cruz del Calvario, nos ha hecho un solo ¿qué? Linaje. Olvídese de su apellido, hermano. Olvídese de su apellido. Es que yo soy. No, yo no me siento orgulloso en decir, es que ustedes no saben quién soy yo. Es que yo soy de los Echeverris. Si no se arrepiente y sigue con ese carácter, con ese temperamento sanguíneo, hermanos, ojo, no se garantiza salvación y vida eterna, porque Él dice muy claramente, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Amén. Él nació en Belén, pero decidió criarse en Nazaret. Y de Nazaret se dijo, ¿y será que es que de Nazaret puede salir algo bueno, algo sobresaliente? Y se crió en Nazaret, una aldea prácticamente, hermanos, ignorada, desconocida, alejada, sin historia, sin importancia. Y por eso es que el apellido del Señor es Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret. Amén. Nació en Belén, pero se crió en Nazaret, la pequeña aldea donde pasaba prácticamente que desapercibido. Que tengamos presente, hermanos, lo que es nuestra vida. Lo que escuchamos el martes y lo que estamos escuchando en esta noche y lo que hemos venido escuchando con respecto a lo que es la vida cristiana, nos enseña a madurar. Amén. Nos enseña a madurar. Y que ojalá, hermanos, esa madurez sea una madurez natural. No sea lo estilo de la madurez del aguacate, que uno va a comprar un aguacate y lo siente blandito, y es porque hay tanto a tocarlo y apretarlo el vendedor. Cuando uno va a comérselo está amargo, maluco. Que esa no sea nuestra madurez. Que nuestra madurez, hermanos, sea una madurez natural. Amén. Una madurez natural. Que vienen golpecitos, enseñanza, amonestación, consejo, exhortación. Demos gloria a Dios por ello. Mantengamos entonces esa afinidad dentro de lo que es la
confraternidad cristiana. Vínculo. Estamos vinculados. Isaías capítulo 53, cuando leemos todo el capítulo, allí nos está hablando, hermanos, del sufrimiento del siervo, Cristo Jesús. Amén. Y de ese sufrimiento, hermanos, Él nos vincula a Él. Él nos vincula. De su sufrimiento ha hecho, hermanos, un linaje que somos usted y yo. Y por eso Él después testifica diciendo, y las puertas del infierno no prevalecerán contra mi iglesia. Eso es lo que el diablo quiere hacer. Ustedes ven cómo en muchos otros países la persecución se está dando. Nosotros estamos gozando momentáneamente de ciertas libertades, pero hermanos, puede llegar el momento en que comiencen a que el diablo a querer apretar, y ahí es donde se sabrá quién realmente queda, quién pasa el arnero. Ustedes saben qué es el arnero, o sea, la zaranda. La zaranda. ¿Quién fue caficultor? Yo lo fui. ¿Saben de qué estoy hablando, cierto? ¿Sí saben de qué estoy hablando, hermano Jacob? La zaranda. Ese es el instrumento donde se echa el café ya seco, zarandearlo, la almendra buena pasa y la pasilla ¿qué? Queda para ser desechada. Por eso, hermanos, no es difícil que estemos a la puerta de un zarandeo. Y ahí es donde se sabrá realmente quién es quién. Afinemos, hermanos, afinemos. Amén. Y sigue diciendo, hablando de estos sinónimos de la comunión cristiana, lazo. Sabemos muy bien que es ese instrumento. Sabemos que el lazo de 3 dobleces no se rompe. Nosotros debemos mantener esos lazos. ¿Cuáles podrían ser de tantos que hay? Ayúdenme. El amor, 1. El respeto, 2. ¿Cuál más? ¿La qué? La fraternidad, 3. ¿Cuál más? ¿Ah? Ustedes tienen mucho conocimiento y pueden contribuir. ¿Qué más lazos? La hermandad, la comunión. Miren entonces, hermanos, no solamente un lazo de 3 dobleces, puede ser un lazo de muchos dobleces. Porque en la marina, por ejemplo, en los grandes buques, hermanos, jamás de los jamases se va allí a llevar un lacito de 3 dobleces. Allí se llevan, son tremendas, ¿qué? Manilas, que inclusive para moverlas hay que moverlas con ¿qué? Con grúa. Hay que moverlas con grúa. Amén. Mantener esos lazos, hermanos, por favor. Mantener esos lazos. Y sigue diciendo, nexos. Esos nexos cristianos. Hombre, que mi hermano, qué bonito que siempre en todo culto estamos recordando a nuestros hermanos necesitados. El hermano que está enfermo, el hermano que tiene este problema, el hermano que está en aquella dificultad. Y toda esa situación la traemos en un nexo. Acá, ellos allá y nosotros acá intercediendo por ellos. Amén. La solución, hermanos, la solución cuando se presentan problemas
cuando se presentan dificultades, cuando como humanos de pronto fallamos y se nos olvida todo esto. No es hacer lo que hizo el hijo pródigo. Papá, deme parte de la herencia. Estoy cansado. Estoy aburrido. No quiero seguir aquí. ¿Por qué? ¿Qué le estaría pasando a ese muchacho que lo tenía todo? Seguramente el papá era exigente. ¿Ah? El papá quería formarlo, lo exhortaba, lo amonestaba. ¿Por qué? Porque hay una razón. Porque ese papá, hermanos, era padre cabeza de familia, porque usted no ve a la mamá por ninguna parte. ¿Usted ve que la mamá está ahí en la parábola? No, señor. Hay un ausentismo de la madre. Entonces al padre fue quien le tocó la crianza de esos dos muchachos y la administración de la hacienda. Algo como parecido a lo que nos puede suceder a nosotros como pastores. Unos 10, otros 15, otros 20, otros 100, otros 300, otros 500, 600 o más miembros. Se torna difícil. Pero si todos, después de haber escuchado esto, dejamos aquellas cosas que realmente son sin importancia, podemos hacer de esta iglesia una iglesia grande. Amén. Espiritual. Amén. Crecimiento espiritual, crecimiento numérico. La solución del problema del hermano o la hermana resentido o sentido porque lo miraron feo, que porque le dijeron esto, que porque le dijeron aquello, no es coger el costal y echárselo encima del hombro y me voy de Gaitán, porque en Gaitán esto, porque en Gaitán aquello, porque en Gaitán no hay amor, porque en Gaitán no hay confraternidad. Y no hay nada de eso. ¿Sabe por qué? Porque cuando se está enseñando todo eso, se está cogiendo pispirispis. Ido volado completamente. Entonces no es culpa del predicador de turno. No, el asunto es frentear la situación. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Al nombre de Jesús. Y en su nombre hay que hay poder, que es nuestra arma. Es nuestra arma. Ve, hermano, quien se vaya de aquí diciendo que es que aquí hay pecado, más pecador el que se va diciendo que aquí hay pecado, porque la murmuración es un pecado y no se arrepiente de la misma. Si no se arrepiente de la misma, hermanos, es un pecado también. ¿De qué? De muerte. Ojo con eso. Ojo con eso. Ojo con eso. La murmuración es un pecado. Y vamos a mirar después ese tema sobre lo que es la murmuración, porque ahora estamos hablando de el privilegio de ser miembro de la iglesia local. Es el vínculo de propósito común y devoción que une a los cristianos entre sí y con Cristo. O sea que todo lo anterior, relación, trato, familiaridad, correspondencia, afinidad, vínculo, lazo, nexo, fraternidad, hermano, es el vínculo de propósito común. Amén. De propósito común. Aquí no se está, hermanos, hablando en el idioma mandarín ni nada de eso, o chino o japonés. Somos personas entendibles y el mensaje viene con
sencillez. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Y sigue diciendo que une a los cristianos entre sí y con Cristo. Nos une. Hermanos, basta ya. Basta ya. Basta ya. Basta ya. Basta ya. Hermano, usted está irónico. No, señor. Allá. Le dolió en su corazón habernos ¿qué? Hecho. ¿Cierto? Le dolió en su corazón habernos hecho. ¿Y qué hizo? Basta ya. No quiero más esa generación. Pero sin embargo, él dio una oportunidad. Porque había un hombre allí justo. ¿Cómo llamaba? Noé. Y con Noé le dio oportunidad a esa generación. Pero esa generación no quiso escucharle. No quiso escucharle. Se envaneció. Igual lo que está sucediendo hoy en día. Espíritu de apatía. Espíritu de estupor. Espíritu de apatía. Nada ni nadie nos mueve. Pero aquella generación no quiso escuchar. No quiso obedecer. Envaneció su corazón. Se empeñó en seguir con su trama. Hermanos, entonces, de una manera milagrosa, misteriosa, cuando llegó el momento, cosa tan, es lo que dice por allá el profeta, las cosas ¿qué? Misteriosas de Dios. Las cosas misteriosas de Dios. Cuando ya el Señor determinó hacer lo que tenía que hacer con la generación, con el género mayor que era el hombre, entonces abrió el sentido a los animales. Y misteriosamente los animales en filita. Por aquí que más derecho. Ajá. Por aquí que más derecho. Y todos. Noé no se puso a llamar a elefantes, vengan, camellos, vengan. Pulgas. No, las pulgas los llevan los camellos y los perros. Vengan. No. Sino que instintivamente, porque así Dios se lo puso en su instinto de conservación, fueron enfilando. ¿Qué verían ellos? ¿Qué sentirían ellos? Y se metieron al arca. Hermanos, metámonos al arca. Hay mucho cristiano fuera del arca. Hay mucho creyente fuera del arca. Si no nos acogemos a lo que hasta aquí hemos venido diciendo, hermanos, nuestra vida cristiana está en serios riesgos. Amén. Basta ya. Sodoma y Gomorra. Ahí estuvo nomás Abraham intercediendo. ¿Hasta cuánto bajó? ¿Hasta 10? Comenzó de 50. Y el Señor estaba dispuesto, pero no había nadie.
no estaba sino, ¿quién? Lot. No estaba sino Lot. Las dos hijas y la mujer, y eso que la mujer se le torció cuando salió. Tampoco era. Y las hijas, apáticas también. Ellas salieron braviadas. Salieron braviadas. Hermanos, para entrar a esta salvación tan grande no hay que entrar braviado, porque esto es voluntario. Si quisiereis y oyereis, comeréis del bien de la tierra, mas si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque así lo ha dicho la boca de Jehová el Señor. Y basta ya, así prácticamente lo que Él quiere decirnos con esto. Amén. Es que en muchas ocasiones, y es muy respetable, cada pastor tiene su forma de administrar, de enseñar, por la gracia de Dios. Otros, algunos son fuertes, drásticos, sobrepasados. Y hay algo tan raro, a esos sí les caminan, a esos sí les marchan. Y uno es como suavecito por allá y como, es como el mico cuando están intrigantes, son animalitos que se suben por la cabeza y la molestan. Entonces ya no, ese es un pastor blandengue, ese es un pastor fácil. Por eso las administraciones son diferentes, pero el plan de salvación es uno. Es uno. No esperen de que les tenga que venir un pastor riata. Sabemos cómo debemos caminar con el Señor. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Y al nombre de Jesús. Por eso, hermanos, la iglesia como familia ofrece la amistad y el aprecio para cada uno. Es una confraternidad de creyentes de la misma fe y de la misma doctrina, porque estamos hablando de confraternidad. Nosotros tenemos esa unidad de, ¿qué, hermanos? Esa unidad de doctrina, esa unidad de fe. Y ahí, hermanos, es donde usted y yo debemos mantenernos cada día en el Señor. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Y al nombre de Jesús, a su nombre. Por eso, hablando de esa confraternidad, en Efesios 4:3, qué bonito esto que nos dice allí. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Seguiremos viviendo en guerras, seguiremos viviendo en conflictos, seguiremos, hermanos, como la misma apóstol Pablo dice, comiéndonos. No, hermanos. Yo creo que 39 años de esta congregación cuentan. Amén. 39 años de esta bella congregación cuentan. Y es una bendición. Y en esos 39 años cosas extraordinarias han sucedido. Y mientras que el Señor venga, seguirán sucediendo. Pero mientras que Él regrese, entonces apliquemos esto que dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo,
un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Qué juego de palabras tan bonito. Un cuerpo, donde dice el verso 6, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. O sea que no hay ¿qué? Separación de ninguna clase. Somos uno en Cristo. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y entonces vuelve a decir el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 3, versos 8, 9 y 10. Finalmente, y no quiero decir que con esto voy a terminar la enseñanza, porque hemos visto con 3 puntos el privilegio de ser ¿qué? Administrado por un pastor. El segundo, crecimiento, desarrollo espiritual. El tercero, confraternidad, y vienen como otros 4 o 5 puntos, pero yo no, en esta noche no vamos a hacer vigilia, vamos a procurar que los jueves salgamos siquiera a las 8:30, tempranito, porque ha habido momentos en que se llega a las 9:10, y hoy como que me dieron un buen tiempito. Amén. Entonces dice, finalmente, sed todos de un mismo ¿qué? Sentir, compasivos. ¿Cómo así? Es primera de Pedro 3, capítulo 3, verso 89. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. ¿Cuántos desean tener herencia? Y por ella estamos luchando. Amén. Cuando papá o mamá tienen propiedades, un buen hijo como tal se preocupa por ellos, y así no las tenga, porque la misma palabra de Dios dice que honra a tu padre y a tu madre, porque es primer mandamiento, para que te vaya bien en la tierra y tengas largura de días. Gloria a Dios. Y cuando eso se hace, hay herencia. Y si hablamos en términos literales, si papá o mamá tiene una finca, una casa, una cuenta bancaria tal, no se le está pidiendo adelantado como hizo el caso del muchacho del pródigo, sino que lucha por manejarse ¿qué? Bien, porque sabe que lo que está a nombre del papá y de la mamá llegará el momento en que él ¿qué? Lo va a heredar, y ese será el premio de ser un buen hijo. O sea que si alguien aquí es riata con el papá y la mamá, y el papá y la mamá tiene alguna cosita por ahí, manéjese bien con él para que no lo desherede. Ahí está. Sabiendo que fuiste llamados para que heredaseis ¿qué? Bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, vea, refrene su lengua del mal y sus labios
No hablen engaño. Tenemos un miembro, hermanos, peligrosísimo, que es el que está dañando en este momento la iglesia aquí, allá y mucho más allá. Es el que está dañando la iglesia. No se deje influenciar. No se deje influenciar. Párese firme. Amén. Aplique la enseñanza del martes y aplique la enseñanza de hoy y aplique la palabra de Dios en su corazón, porque usted durante muchos años viene escuchando la misa. ¿Y qué más sigue diciendo? Ya para terminar: apártese del mal y haga el bien, busque la paz y síguela. Amén. Y todos los que habían creído estaban juntos fraternalmente y tenían en común todas las cosas. La iglesia hoy necesita mantener esta armonía y camaradería dentro de los parámetros del respeto, lógicamente, hermanos, sin el abuso de confianza. Amén. Tenemos, hermanos, que ser prácticos y vamos a colocarnos en pie. Y si usted, hermano, tiene algo con su hermano, vaya en esta noche y búsquelo ahí. Tenemos 2 minuticos. O venga acá. Coloquémonos en pie, hermanos. Si hay algo contra su hermano, búsquese. Y si no lo hay, gloria a Dios por ello. Le invito para que se dé un saludo fuerte de mano. Fuerte, hermano, salúdense, por favor, salúdense, abrácense, los esposos. Busque la hermana, busque el hermano que esté solo. Amén. Allá veo al papá de hermano Bernet, hermano, acérquense, salúdenlo al hermano allá. Un abrazo fuerte, allá están las hermanas también. Yo no sé, la hermana Irene, la hermana ahí sentaditas, ¿por qué no? Para ustedes también eso, ¿no les llegó la palabra o qué? ¿Por qué no llegó la palabra? Porque si no llegó la palabra, entonces recojo y vámonos. Así. Pero a partir de esta noche, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, en el nombre del Señor Jesucristo, los infiernos están temblando. Porque los demonios de murmuración, de pugnacidad, de rabia, de ira y de chisme son sujetados a lo más profundo del Averno. Son sujetados a lo más profundo del Averno, donde pertenecen. No más murmuración en esta iglesia. No más murmuración. No más intriga. No más. No más malas influencias. Cuando a usted le digan que en esta iglesia no hay santidad, hágase respetar, porque usted es iglesia. Y si le están diciendo a usted eso, le están diciendo que usted no es santo. Porque aquí o en cualquier lugar, hermanos, estamos en la búsqueda de la santidad. Amén. Toda congregación, donde quiera que esté establecida, hermanos, esta palabra, otra palabra hay que enseñarla, porque si no fuera así, entonces ¿qué? Entonces ¿qué? Hermanos, tendríamos que, ya con aureolita, ya transparentes, porque no necesitaríamos la palabra, pero la necesitamos. En esta noche
el Señor a mí me ha hablado. A mí me ha hablado. Si no sintió hacerlo en esta noche, porque de pronto la pena, ahí está el teléfono, está el WhatsApp, mándele un mensajito al hermano, a la hermana. Hermano, he fallado. Dios me ha hablado esta noche. Espero que usted, hermano, hermana, me entienda, porque queremos llegar juntos al reino de los cielos. Vamos a hablar dando gracias al Señor y vamos a despedirnos. Amén. Dando gracias al Señor. Que esta palabra, ¿o tiene algún? Voy, hermano. Vamos entonces. ¿Hay algún? Dios les bendiga, hermano. La paz del sea con cada uno de nosotros.